presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Suaga, soy de la Asociación Cultural Alemana de Moreno, miembro de Junget Netzwerk. Este es un proyecto de Junget Netzwerk avalado por la Stiftung Verbundenheit en nuestro tercer año. Y bueno, estamos muy contentos hoy de recibir a Pedro Federer, que bueno, nos va a contar un poquito hoy de la asociación que representa y de todo lo que es levaduras y bueno, y todo lo que nosotros las preguntas que tengamos para hacer la conservación y buen uso de los alimentos. Así que nos pareció súper importante porque bueno, hace mucho que estamos trabajando con todo lo que es alimentos y realmente es algo que tenemos que saber y siempre preguntamos, ¿no? Tenemos muchas preguntas para hacerte, así que bueno, vamos primero a dejarte que vos expliques y después vamos a empezar a bombardearte con preguntas, ¿sí? Sí, o sea, así. Mientras las pueda contestar no hay problema. Sí. Bueno, me presento, soy Pedro, me dicen de chiquito Rolly Federat. Soy chef y soy nutricionista, trabajo como profesor en el IGA y soy de Corrientes, ahora estoy acá en Corrientes y trabajo en el Chaco, que es cerquita, que estamos separados por un puente, en la Unidad Provincial de Seguimiento Nutricional. Bueno, dicho esto, yo también soy profesor de seguridad e higiene alimentaria, así que cualquier duda que tengan al respecto, yo les puedo, si puedo, por supuesto, sacarle las dudas, pero les voy a hablar un poquito de levaduras, si les parece, de levaduras y de levadurantes químicos, porque son dos cosas distintas. Bien, empiezo con el tema de levaduras. Se utiliza mucho, por ejemplo, para la elaboración de pan, ¿no? La levadura que nosotros normalmente utilizamos es la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, el nombre científico que no tiene que ver en este tema, y es muy práctica, muy buena para usarla, pero tiene algunos secretos que son muy sencillos. Nosotros tenemos como leudantes de masas lo que son las levaduras en este caso naturales, que son los microorganismos, los hongos micróbicos, que viene y viene deshidratada en sobrecitos, ¿sí? Y después tenemos la levadura química, que es el polvo de hornear. Yo le voy a explicar más o menos cada una, cómo se utiliza y el proceso que tiene, porque en el caso de las levaduras naturales, como la levadura prensada, que normalmente viene en cuadraditos de 50 gramos, y la deshidratada viene en sobrecito de 10 gramos. ¿Por qué? Porque al deshidratarla se le sacó todo el agua, entonces pesa mucho menos. Pero para que ustedes se den cuenta, porque van a escuchar por muchos lados, se utiliza tanto levadura, tanto levadura, tanto levadura. La levadura lo que hace es ayudarme a leudar la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, hasta 50 gramos, y la cantidad que use va a depender del tiempo de leudado. ¿Sí? O sea, si yo pongo, por ejemplo, 5 gramos, el leudado tal vez sea 6 horas, a pesar de que yo nunca digo horas. Siempre se da hasta doblar el volumen. Y les explico por qué y después sigo hablando del tema de la cantidad de gramos. El leudado no se pone en cantidad de tiempo porque va a depender mucho del tipo de harina que use, la temperatura de ambiente. No es lo mismo hacer una masa cuando hace 0 grados que cuando hace 35 grados. Ahí el leudado va a ser muy rápido. Va a depender también de la cantidad y si utilicé agua fría o utilicé agua tibia. Entonces, puedo utilizar 5, 7, 10, 15, 20 gramos y eso va a hacer que tarde 6, 4, 3, 2, 1 hora o un poco menos. Lo que sí les puedo decir que los fabricantes hacen la levadura prensada de 50 gramos porque es lo que soporta hasta 1 kilo de harina.
y la deshidratada viene en 10 gramos porque es lo que soporta 1 kilo de harina. ¿Sí? Hasta ahí está bien, de ahí le pueden poner más, le pueden poner menos, y eso va a depender el tema del leudado, el tiempo que le va a llevar. ¿Sí? Entonces, lo que tiene la levadura fresca, le voy a hablar un poco de la levadura fresca, la levadura pensada que nosotros conocemos. Al ser organismos vivos, son muy sensibles. Son hongos microscópicos, no bacterias, porque unas veces escuché que son bacterias, no, en realidad son hongos microscópicos, que son muy sensibles. ¿Mm? Si yo tengo ciertos cuidados en el uso, no voy a tener nunca problemas. ¿Mm? ¿Qué característica tiene la levadura fresca? Primero tiene olor característico, que es un olor como a queso, porque después le voy a hablar de la levadura nutricional, que es similar. Tiene olor característico, un color té con leche, se desgrana fácilmente, no es pegajosa, y tiene una fecha de vencimiento, en el caso de la fresca, bastante corta, no tiene un periodo de vencimiento más largo como lo tiene la levadura deshidratada. Recuerden que al estar deshidratada, los microorganismos casi no entran, como en el caso de donde haya agua en cualquier alimento. Bueno, ¿qué característica de la levadura fresca? La conservación. La conservación tiene que ser entre 5 y 7 grados, o sea que se conserva en el heladera, ¿sí? Sobre todo en la puerta de la heladera se puede poner sin ningún problema. Yo escucho por ahí que muchos dicen, puedo frizar la levadura. Yo no aconsejo frizar, porque son organismos vivos y sensibles que por ahí al frizar, cuando la saco del freezer y dejo que naturalmente vuelva a su temperatura normal, muchos de esos organismos han muerto. O sea que no va a tener la fuerza de una levadura fresca que yo voy y compro. ¿Sí? O sea, ¿se puede frizar? Sí, pero. ¿Qué quiere decir sí, pero? Sí, pero la puedo frizar, la puedo utilizar después, pero no va a tener la misma fuerza, porque esos organismos muchos murieron, que tiene la levadura bien fresca sin frizar. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que mata la levadura, por eso no es bueno, es la temperatura alta. ¿Mm? Cuando voy a utilizar agua, siempre tengo que utilizar agua tibia. Las que son madres deben saber que el mejor termómetro que tenemos es esta parte de la mano. ¿Mm? Ahí yo tengo que tirar un poquito de agua y me voy a dar cuenta que eso no me va a quemar, y me doy cuenta que más o menos el agua está a 25, 30 grados, que es lo ideal. Recuerden siempre que para el crecimiento de microorganismos, sean bacterias, sean en este caso hongos o sean virus, el tiempo, la temperatura mejor de crecimiento está más o menos en la temperatura del cuerpo humano, o sea, en 35, 30 grados. Entonces esa es la temperatura ideal del agua para que tenga un desarrollo más rápido. ¿Le puedo poner agua fría? Sí, le puedo poner agua fría. Me va a tardar más nomás en leudar. ¿De acuerdo? Bueno. Y el tema de la sal. Nunca es bueno tirarle la sal arriba a la levadura, porque en ciertas cosas la sal es enemiga porque puede matar cierta cantidad, no toda, va a leudar, pero por ahí no con la potencia que si no le pongo sal. Ahora, azúcar se puede poner un poquito porque eso me ayuda mucho. ¿Sí? Recuerde que eso es un gasificante, eso se transforma en dióxido de carbono para que leude, todo ese tipo de mecanismos químicos, que en este caso azúcar le ayuda y la sal no. Entonces, si voy a hacer una masa, pongo la sal alrededor, no sobre la levadura. ¿Sí? O sea que vos Una vez que nos recomendás que cuando ponemos a levar, le pongamos una cucharita de azúcar como para que ayude a levar más. Exactamente. Hay recetas, Mariana, que dicen, por ejemplo, la receta de la pizza o la receta del pan francés, que es el pan más rústico que hay y el más saludable. Después le digo por qué, porque es más saludable, porque pues no tiene materia grasa prácticamente. Entonces, un pan que yo recomiendo en una dieta, por ejemplo. El pan que se pone duro al otro día es el mejor pan para consumir, porque no tiene grasa. La grasa es un mejorante que ayuda a que se mantenga más días, digamos. ¿Sí? Por eso no comiendo galletitas, porque la galletita tiene un tenor graso muy alto y el pan no tanto. Pero bueno, volviendo al tema, yo recomiendo un poquito de azúcar, y en el caso de que sean masas, como por ejemplo para pizza, siempre es mejor hacer un pulish. ¿Qué es el pulish? ¿Qué se puede hacer? Hago una corona, pongo la sal alrededor,
desgrano la levadura en el centro, un poquito de azúcar, un poquito de agua tibia y mezclo con un poquito de harina. Y ahí dejo unos 15 minutos y ve cómo eso espuma. ¿Por qué les recomiendo que hagan eso? Porque si yo pongo la levadura desgrano, como me dice la receta de masa para pizza, por ejemplo, no voy a saber si esa levadura está bien. La mejor forma de reconocer que la levadura está bien es hacer un pequeño pulis adentro para que de esa manera, cuando veo y espumó bien, digo, la levadura está bien. Si veo que no espumó bien, puedo sacar, buscar una levadura que esté bien, pero no pierdo todo el producto, la harina, todo, que le sea al mezclar. Que me voy a dar cuenta después de que pasó una hora y media, y veo que mi masa sigue igual, quiere decir que la levadura que usé no me sirvió. Pero si hacen un pulis, siempre ustedes se van a dar cuenta cuando espuma que la levadura está bien y ahí pueden hacer tranquilos su masa. Tenemos la levadura deshidratada, que se utiliza de la misma manera, ¿sí? Y después tenemos los leudantes químicos, como el polvo de hornear, que son automáticos, son gasificantes que directamente no necesitan un periodo leudado, se utiliza directamente. Sí, lo único que siempre se recomienda es que la masa descanse para que no quede elástica. ¿Vieron que ustedes por ahí estiran la masa y vuelve, queda elástica? Eso es porque el gluten, que es la proteína propia de la harina, no está relajado. Entonces dicen, dejen relajar el gluten para que al estirar quede bien. Con el leudante químico no pasa eso. Y de paso le voy a dar un tip para las personas que son celíacas para preparar su polvo de hornear casero, que es muy fácil de preparar. El polvo de hornear básicamente tiene, en el caso de lo que usamos acá en Argentina, temor tártaro, que viene del ácido tartárico, que el ácido tartárico se encuentra, por ejemplo, en el proceso de elaboración del vino en la uva, como gasificante. Pero como es un poco ácido, se utiliza el bicarbonato de sodio para no dejarlo tan ácido y se utiliza, por ejemplo, el almidón de maíz. O sea, si yo quiero preparar en casa un polvo de hornear casero, tengo que ponerle, por ejemplo, 100 gramos de tártaro que se consigue en cualquier casa de repostería, 100 gramos de bicarbonato de sodio y 50 gramos de almidón. Mezclo bien y ahí tengo 250 gramos de polvo de hornear casero que me va a durar mucho tiempo. Aparte tiene una durabilidad muy grande. Y me voy a asegurar de que en el caso de que yo prepare para una persona celíaca, que lo tenga que usar para personas celíacas, voy a estar seguro de que no está contaminado, ¿sí? Ese es el leudante químico. En España o en otros lugares se utilizan dos sobrecitos que vienen con ácido málico, ácido tartárico y bicarbonato de sodio. Eso se utiliza, se pone todo y es un gasificante que anda muy bien porque le deja a la estructura, a lo que voy a hacer a la masa, bien gasificada. Nosotros acá tenemos lo que conocemos como el polvo de hornear Rogers, que tiene lo que yo le digo, ¿sí? Bueno, más o menos alguna pregunta sobre levadura, porque si no voy a ir prácticamente al uso de harinas. Si tienen alguna pregunta que hacerme sobre levaduras o algo que se me haya pasado, porque no tengo libro, no tengo apunte, no tengo nada, yo voy hablando sobre lo que sé más o menos. Si me quieren hacer una pregunta, no hay ningún problema, mientras les Si pueda quieren resolver. preguntar, pregunten, abran hoy los micrófonos. Ay, Liliana, pregunta, pregunta. Sí, la levadura seca, es la que viene en sobrecitos, esa que yo la he usado con el pan que hago en la máquina de hacer pan. Y me ha fallado más de una vez esa seca. Pero la tengo que espumar igual que la otra. Y es mejor porque te asegurás de que realmente esté bien activa, de que los hongos están todos listos y Claro. coleando, que me va a ayudar, eso voy a saber porque lo voy a ver, que eso leudó quiere decir que ahí no va a fallar. Claro. Se puede hacer lo que nosotros denominamos los cocineros pulis, que el pulis es una mezcla de harina, agua y levadura. La cantidad de levadura que se va a usar en la receta, Claro. esa la utilizo en el pulis. La utilizo en un recipiente que tenga buen volumen, porque pongo un poquito después de eso espuma y se me puede derramar si pongo en un recipiente chico. O sea, por ejemplo, yo voy a utilizar una receta donde lleve 20 gramos de levadura,
pongo 20 gramos, los 20 gramos de levadura, 1 o 2 cucharadas de harina, 1 o 2 cucharadas de agua, mezclo bien y ahí dejo. Y ahí van a ver cómo eso leudó. Y después pone la máquina, en lugar de poner directamente el Claro, echarle todo esto, claro. También puede ser que sea vigente, ese sobrecito debe perder efectividad, tal vez tiene un vencimiento, ¿no? La seca. es un vencimiento mucho más prolongado y no hace falta refrigerar. Ah, De hecho, al supermercado van a ver que los sobrecitos no están en el lugar donde se refrigera, excepto que claro, bien algunos ponen, pero sí, no hace falta. Es sí, como la leche pasada, que no hace falta poner claro, claro, claro. hace falta Gracias, poner en el supermercado y van a ver que encuentra, porque esa leche esterilizada no tiene un de bacterias. claro, claro. Entonces, siempre le digo lo mismo, una vez que abrieron esa leche, directamente va a la heladera, porque cuando entró en Claro, contacto con el oxígeno se puede combinar con cualquier claro. bacteria. Eso me lo he pasado. Eh, Gracias, gracias. eh, Pedro, bueno, si quiere le voy a... acá tengo varias preguntas, ¿eh? Acá empezamos, yo te dije. Dicen, para masas con manteca, ¿qué proporción de levadura, igual que para masa tipo pizza? ¿Qué proporción de levadura tienen que usar más o menos? Por la misma proporción. Lo que pasa es que la manteca o cualquier otra cosa que le pongo le va a dar más peso a la masa y va a costar un poquito más leudar. ¿Cuál va a leudar? ¿Sí? Mira, si tu receta te pide, por ejemplo, la receta esta del pan brioche, que lleva mucha manteca, para 500 gramos le puedes poner gramos y que podés poner esa misma cantidad para hacer una pizza. Total, en el amasado, en el descanso y en el leudado va a tardar un poquito más que la masa de pizza, porque al tener peso cuesta un poquito leudar, pero no lleva una cantidad exacta, va a depender del tiempo que vos tengas para la masa y del tiempo que dejes leudar. Ah, y otra cosa que si quieren le hablo un poquito de masa madre. Yo le hablé de pulis. Pulis es lo que yo les dije, que es agua en iguales proporciones más la cantidad de levadura, más le pueden echar una pizca de azúcar para... Y la madre se diferencia de eso porque lleva agua y harina en iguales proporciones, pero no lleva levadura. La masa madre se activa con las levaduras salvajes que son propias de la harina, que la harina, entonces por eso tarda más. El uso de levadura, ¿qué hace? Me acelera el proceso, que puede tardar días, porque si es un pan con masa madre me puede tardar 6 días en hacer, porque necesito que la masa madre leude, porque tiene muy poquita levadura salvaje. Sin embargo, con la levadura, ese proceso que me tarda días, la cantidad de levadura que le pongan, recuerde que le dije hasta 50 gramos por kilo, pero ahí pueden poner 30, 20, 10, ustedes quieran. Me reduce el trabajo, ¿sí? Recuerden, otra cosa que les quiero aclarar es que si hago una masa con masa madre, está muy bien. Me va a tardar, artesanamente es muy bueno, me va a durar un poco más porque la levadura hace que dure menos, pero no quiere decir que yo haga una masa con levadura mal, porque yo le estoy agregando una levadura que es rica en nutrientes como hierro, magnesio. Fíjense que los veganos reemplazan la carne por la levadura nutricional, que es otra cosa que le quiero explicar porque a veces puede pasar. Uno va y compra, pide levadura, le dan la levadura nutricional que viene así en un sobre, que esa es la que se usa directamente sobre un yogur o algo cuando lo quiero consumir, pero esa levadura no me va a servir para leudar, porque esa está inactivada en la parte que leuda. Entonces esa no sirve, esa sirve para unirla directamente o cuando los veganos hacen algún queso o algo vegano para dar por característico. Pero esa levadura no sirve para utilizar en el caso de masa. Porque yo por ahí veo en el supermercado que están toda levadura y dice levadura nutricional y esa no hay que comprar. No hay que comprar para hacer masa. Si quiere utilizarla para nutrición, sí, porque se le pone una cucharadita de yogur todo y aumenta la calidad nutricional del yogur. No sé si tenés otra pregunta, si está aclarada o si...
Sí, escúchame, Mariana, estoy anotando las preguntas, por eso, estoy anotando. Acá me preguntan, ¿la levadura seca se conserva en la heladera? no hace falta, pero siempre por ahí es mejor. No hace falta porque al estar deshidratada tiene un periodo de vencimiento más largo que la levadura fresca. Ahora, si vos no utilizas todo, una vez que abrís, sí pones la heladera. Ahí está Porque justo la pregunta que venía era esa, la justamente, si se podía fraccionar y si se fraccionaba, si se puede guardar para otro momento el resto. sí, total y absolutamente. Que por ahí no pasa mucho verdura fresca, porque la puedo guardar, sí, totalmente, la envuelvo en un film, la guardo, pero no tiene mucho tiempo de vida. ¿Entendés? Por ahí 15 días ya voy a ver que tiene manchitas, que se volvió pegajosa y no me sirve más. Pero la otra sí dura, tiene mucho tiempo de duración, es prolongado. Claro, pasa que uno, por ejemplo, usa no sé, de la levadura, por ejemplo, natural. Uno tiene, por lo general nosotros tenemos recetas que dicen 25 gramos, no 50. Y tenemos el otro pedacito de los otros 25 gramos, eso dura nada casi después. Lo guardás tranquilamente, ¿Qué? lo guardás, lo guardás tranquilamente. Y si usás la levadura deshidratada, tenés 5 gramos en lugar de 25. Siempre se utiliza menos. Recordá, expliqué que la levadura nutricional, no, que la levadura por 50 gramos y la deshidratada viene por 10 gramos. Eso quiere decir que la equivalencia es 5:1. Si dice 25 gramos de levadura fresca, me dice mi receta, tengo que utilizar 5 gramos de levadura deshidratada, porque está más concentrada. Perfecto. ¿Entendés? Sí, perfecto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Con respecto a Que levaduras, me quede- ¿alguien quiere preguntar algo? Yo más o menos ya tengo claro de lo que estuvimos hablando, pero ¿alguien más? Bueno, Ahí está, dale. voy a hablar un poco de harina. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, prácticamente tenemos solamente 3 tipos de harina, que es la harina 3.0, la harina 4.0 y la harina leudante. La harina leudante es la harina con el agregado del polvo de hornear que les expliqué recién, que es un gasificante químico que no necesita tiempo de leudado. Ahora están apareciendo, la marca Chacabuco por ahí tiene harina 2.0 para panes. ¿Por qué? Porque dicen harina de fuerza. ¿Qué quiere decir harina de fuerza? Es una harina con más cantidad de gluten que otra harina. Por ejemplo, quiero hacer alguna receta más rústica, algún pan, me conviene la harina 3.0, porque no está tan refinada, tiene mayor de cenizas, porque termina los ceros en la harina. ¿Sí? La harina 3.0 tiene mayor cantidad de cenizas, que no está tan refinada como la harina 4. Vos te vas a dar cuenta cuando ves la harina 4.0 que es más blanquita que la 3.0. ¿Sí? Si quiero hacer unos panes o una pizza napolitana que está muy de moda, y mira, me voy al supermercado porque yo acá en Corrientes encuentro, por ejemplo, la harina marca Chacabuco 2.0, y esa la puedo mezclar con 3.0 y hago una buena harina de fuerza, que me va a leudar mejor para crear esos alveolos, los agujeritos que tiene la masa, va a ayudar mucho más. Lo cual no quiere decir que no pueda utilizar la harina 4.0 para pizza, la puedo utilizar igual. Nada más que, como te dije, eso te pone un poquito más de leudado y si haces un pulis, el leudado no va a fallar. O sea En que repostería, 2.0 va a salir más con la masa con más agujeritos, o sea, más esponjosa todavía. sí, no quiere decir que con la 4.0 no te salga, ¿eh? Pero como la otra se llama harina de por ahí salen los alvéolos un poco más grandes con más fuerza. Pero con la 4.0 también te va a salir. Con la 3.0 también se va. La harina 4.0 es la harina que se utiliza en repostería. ¿Sí? O sea, yo cuando le doy a los chicos la parte de repostería, harina 4.0. Es excluyente. La harina 4.0 se utiliza, por ejemplo, bizcochuelos, para hacer pasta frola, para hacer masas quebradas,
Pero dentro de la repostería entran los preparados que se hacen fritos. De los bollitos, los pastelitos o los churros. Ahí sí tengo que usar harina 3.0, absorber menos aceite. Claro, Una harina un poquito. muchas recetas alemanas usan la harina de fuerza, la harina de 2 ceros. Claro, sí. Sí, porque tiene más cantidad de gluten. Lo que hace la levadura, en este caso, o la masa o lo que sea, es al tener más gluten, actúa. Por eso se llama harina de fuerza. Recuerden, harina 4 ceros repostería. En caso de que la negra, por ejemplo, es mejor 4 ceros. En caso de ser o esas o pastelitos que van a ir fritos, me conviene una harina 3.0 porque va a haber menos aceite. ¿Qué diferencia hay No sé si entre una polish y una esponja de masa más sostenida? O una sea, esponja de masa. una polish y una esponja que es una masa más sostenida. Claro, no. El pulish se Sí. únicamente ayudar a dar miga a la masa. Si yo voy a hacer un pan lactal, tengo que hacer sí o sí un pulish. Pero el pulish se hace aparte. Entonces vos ahí ves que es verdad y después le pones a esa, a la harina y a los otros preparados que a la masa. ¿Mm? Eso le va a dar esponjosidad a tu masa, ¿sí? Le va a dar más esponjosidad. Pero yo recomiendo que se utilice para saber que la levadura está viva, que no, porque si no, si vos no haces ese método de pulir, por ahí haces y después no te leudó la masa, porque no estaba bien la levadura. Es la mejor forma de saber si la levadura está bien. Y la harina No de sé si... ¿Cómo? La harina de Graham, ¿cómo se usa correctamente? Me están preguntando también. La harina de Graham se Sí. utiliza igual que cualquier otra. No, prácticamente no tiene modificaciones. Si no dudas, yo quiero hablar un poco de harina sin gluten, si te parece, si me quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. ¿Eh? Acá me están diciendo que hace un tiempo que ven en el súper la levadura marca Levex deshidratada para masa madre. Que nunca vi levadura para solo un tipo de preparación, como es en este caso masa madre. Yo cuando hice los Snecken, saben que usé los cuadraditos de levadura natural que decía de masa madre para probarlos y salieron súper. Pero no sé Salen qué igual. decía. Es para venderte. La masa madre no se hace con levadura prensada. No se hace esa levadura en cubo. Para hacer masa madre, vos necesitas solamente agua y harina. Y dejas en un recipiente que puede ser vidrio, con las tapas con un poquito de agujero, y que eso, con las salvajes de la harina, que te va a tardar días. Comercialmente te van a decir, para masa madre, sirve para hacer una masa para pizza, o sea, es levadura. Y la masa madre no lleva levadura, solamente se hace con las levaduras salvajes propias de la. O sea, que para vender cualquier cosa. ¿Mm? Yo te digo más, me recomiendan qué tipo de harina usar y yo usaría la harina integral. Porque ustedes cuando compran harina, se van a dar cuenta, comprar el paquete de harina dice adicionada con hierro y con vitaminas A y D, típico. ¿Por qué? Por sacar yo del grano, del trigo, que sale endospermo, el almidón, elimino todo lo que está en la cariopsis, que es en la cáscara, el germen de trigo, todo elimino, que en este caso no se elimina en la alimentación al usar la harina blanca, y esa parte es lo que tiene los prebióticos, la cáscara, todo eso tiene las vitaminas y los minerales. Entonces yo al hacer la harina blanca, lo único que estoy haciendo es un producto blanco sin ningún sustento alimenticio. Entonces, ¿qué hace? El Código Alimentario Argentino me exige que yo no puedo vender eso así. Tengo que agregarle algo. Entonces vos vas a ver que dice adicionada con vitaminas, adicionada con hierro y eso. No estoy comprando un producto sin sustento alimenticio. ¿Sí? Lo único que tiene en realidad es el gluten, una proteína que sí
Está bien, es recomendable todo, pero para el celíaco lo dejamos así. ¿Qué hace el ser humano? Hoy vos querés hacer harina integral a la dietética y comprar la harina blanca, el salvado por otro lado y mezclar. Lo que antes que este húngaro descubra lo que es la harina blanca y procese, nosotros hoy tenemos que buscar por todos lados aparte. O sea, voy compro el salvado en un lado, voy compro la harina y ahí mezclo y hago mi harina integral. Que antes se hacía, se molía todo el grano de trigo y salía la harina. Es más, mucho mejor para una harina para que sea así. ¿Por qué? Porque tiene fibras, tiene minerales y las fibras ayudan a tener mayor saciedad. ¿Sí? Si bien no se digieren, al consumirla tiene mayor saciedad. Entonces, por ahí, en lugar de consumir 2 rodajas de pan lactal blanco, consumo una taja de pan lactal con salvado y me llena un poquito más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ese adicional nutricional, ¿no lo tienen las premezclas sin gluten? Las tienen. Y ahora yo te explico cómo hacer. Las harinas sin gluten, sí, porque la mayoría de las harinas sin gluten tiene arroz. ¿Mm? El arroz tiene proteínas y tiene bastante de los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Cuando yo te hablo de algo esencial, quiere decir que mi organismo no lo produce, tengo que consumir a través del alimento. Siempre que te habla de algo esencial, caso de ácidos grasos esenciales como el aceite, por ejemplo, quiere decir que mi organismo no produce. Mi organismo produce colesterol, pero los ácidos grasos, por ejemplo, de girasol o del aceite de oliva y los omega, todo eso que lo podemos hablar en otro momento. La masa básica, sin gluten, básicamente viene de 2 y de 3 ingredientes, que es la mejor para preparar. No vamos a marearnos con hoja, sorgo u otra cosa. Yo siempre recomiendo utilizar la harina de 2 o de 3 ingredientes. La de 2 ingredientes lleva 600 gramos de harina de arroz y 400 gramos de maíz. En este caso, nutricionalmente, lo que vos sí tiene nutrición, porque lo único que hace la harina de arroz es moler el grano de arroz que todavía mantiene los nutrientes. En el caso del almidón de maíz también tiene sus nutrientes propios del maíz. O sea que es una harina que nutricionalmente ya viene enriquecida. Pero ahí puede dar ya es otra cosa, porque al no tener, capaz que para darle un poquito más de fuerza necesite un poco más de levadura o hacer lo que nosotros denominamos un chuño. ¿Saben? El chuño es lo que se hace con almidón y agua, que queda goma. Eso por ahí ayuda a leudar. Y si no, lo que yo siempre recomiendo para darle miga y que no sea tan apelmazada, porque ese es el problema que tiene por ahí las preparaciones sin gluten, es mezclar con puré de papa. Un 25 o un 30% de puré de papa, por ejemplo, sale perfecta, me sale más liviana, me sale más de poco. La harina de dos ingredientes, ya les expliqué que lleva, y después está la harina de 3 ingredientes, que lleva 400 gramos de harina de arroz, 300 gramos de almidón de maíz y 300 gramos de puré de papa. Hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo cuál es el almidón y cuál es la fécula. Realmente es lo mismo, nada más que la fécula es el almidón que se trae de la raíz, se extrae de la raíz, y el almidón es lo que se extrae del fruto en este caso. Pero vos por ahí te vas y compras y te dice almidón de mandioca, en realidad es fécula, así que y por ahí te vas y compras y te dice fécula de maíz, y en realidad es almidón de maíz, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, la de 3 harinas, 400 de arroz, 300 de almidón de maíz y 300 de fécula de mandioca. Ahora les voy a enseñar no hablar de maíz ni la fécula de mandioca, pero sí a preparar su propia harina. Siempre digo, los cocineros tienen que tener un buen mixer, una buena licuadora y una botadora. Con esos 3 elementos pueden hacer cualquier cosa. Y pueden preparar su propia harina de arroz porque es muy fácil. Dejan el arroz 6, 8 horas en remojo, le sacan el agua, dejan secar, lo procesan, lo cuelan y ya tiene su harina de arroz. Si yo voy a comprar hoy harina de arroz,
venden a 4.000 pesos el kilo. Y el kilo de yo compré hoy justamente en un mayorista a 1.500 pesos el kilo. O sea, con 1.500 pesos me puedo preparar mi propia harina de arroz. Y me estoy asegurando de que no contamino, no tiene absolutamente. Esa es una forma más económica de preparar, porque la harina de arroz es bastante cara. Tengo otros tipos de preparaciones sin gluten, pero yo siempre les digo que se tienen que fijar que tenga las siglas SIAC. El que va a preparar alguna preparación con harina sin TAC tiene que controlar que incluso el azúcar o cualquier ingrediente que va a utilizar diga sin. Ahora ustedes me van a decir, pero el azúcar no tiene TAC, no tiene trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, sí. Pero en el envasado, si no hay un ambiente controlado, puede contaminar. Me pasa acá, por ejemplo, con un azúcar de marcaje que en la granel de Tucumán, la envasan acá en el Chaco, también envasa harina. Entonces no hay ambiente controlado. No se envasa solo el azúcar, se envasan otros productos y eso puede estar contaminado, pero no hay un ambiente controlado y le puede hacer mal a un celíaco. Entonces, todos los productos que va a utilizar tienen que ir sin TAC. Y ahí pueden preparar cualquier cosa, como yo les dije, el chuño, deben mirar la receta, porque ahí me preguntan, ahí van a tener mi número, o mezclar con puré de papa, o puré de mandioca, o puré de batata. Cualquiera de esos, si quieren, por ejemplo, algunos bizcochos dulces le ponen puré de batata en su preparación y le sale. Se puede utilizar el polvo, sí, el que yo les dije que se prepara con 100 gramos de cremor tártaro, con 100 gramos de cremor tártaro, perdón, 100 gramos de bicarbonato de sodio y 5 gramos de almidón. Con eso preparo mi propio polvo hornear y puedo utilizar en esa preparación. O puedo utilizar levadura, porque la levadura, cuando ustedes compran, sobre todo la marca que vos me dijiste, Mariana, la Levex, dice sin TAC. Entonces, me aseguro de que no hay ningún problema. Se puede utilizar, capaz que necesite un poquito más de cantidad, porque al no tener gluten va a costar un poquito más de dudar. Pero eso la receta les va a decir la cantidad para el tipo de preparación que quieran hacer. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que Acá me están diciendo Flavia, dice, yo hago mi levadura de masa madre con harina integral. Con la del supermercado no fermenta, en cambio con la que compro suelta en la dietética se llena el frasco de burbujas. ¿Sí? Fermenta mejor. Incluso se puede utilizar sémola o semolín se puede utilizar también, que va a leudar. Por supuesto que con la harina integral es mejor. ¿Por qué? Porque la harina integral, hacer una harina más, va a tener mayor levadura salvaje. ¿Sí? Recuerden que las levaduras salvajes están en todo el ambiente. O sea, no hay bacterias, sino levaduras salvajes. De hecho, cuando Don Periñón inventó por casualidad crea el champán, porque deja una vasija y las levaduras salvajes se estacionaban haciendo vino, encontró que había fumado a causa de esas levaduras y bueno, ahí creó lo que hoy se denomina eso. En el caso de lo que me dijo ella con la harina integral, es mucho mejor hacer masa madre, porque es harina un poco más rústica, tiene una molienda más rústica, tiene absolutamente todo el grano de trigo, incluido el germen, y eso hace que leude un poquito mejor, ¿sí? Le va a ayudar mucho más que la harina que yo compro por ahí. Porque recuerden que tienen agregado a hierro, agregado a vitamina A, agregado a vitamina D, por ahí que eso. Y otra de las cosas que yo por ahí recomiendo también es, porque en muchos casos dicen utilizar el agua de la canilla, pero a veces el agua de la canilla tiene mucho cloro. Entonces por ahí es mejor por ahí utilizar un agua filtro nomás, no es necesario mineral, pero el agua que tenga un poquito de filtro. A mí me pasa, yo voy a Buenos Aires, con la canilla y me lagrimé a los ojos la cantidad de cloro que tiene el agua. Y acá no me pasa, acá hay que utilizar el agua sin ningún problema. En esta zona tenemos un agua muy blanda, de buena calidad, rodeado de agua. Incluso el acuífero Guaraní está acá abajo nuestro. Y tenemos una buena calidad de agua. Por ahí en otros lados no hay. Entonces por ahí es recomendable el filtro que se usa, que elimina un poco el cloro para hacer la que queda mejor.
Este, Acá están diciendo que y creo que lo dijiste, si es necesario que el agua sea tibia para espumar la levadura deshidratada. Sí. en todo caso es mejor tibia, en todos los casos. Yo les dije que utilicen esta parte de la mano como termómetro para saber que el agua está en temperatura. Para que ustedes se den cuenta, a más de 50 grados de temperatura, que no es caliente, muy caliente, la levadura muere. O sea que más o menos en 30 grados está bien. Eso me va a llevar rápido. No quiere decir con agua fría no alto, va a tardar más. Va a tardar más, nada Con más. cualquier agua leuda. Más nada más. Bueno, re bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo? Yo aprendí un montón. O sea, estoy tomando notas, estuve toda la clase callada porque estaba tomando notas por todos lados. Tomaba notas por todos lados. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Están todos? Todos perfectos. Todos perfectos. La verdad que maravilloso, ¿Se maravilloso. escucha? Sí, sí, decinos. Ay, hola, ¿cómo están? Es la primera vez que me uno a estos encuentros, nunca me podía conectar, así que no sabía mucho cómo era la dinámica, si abrían micrófonos, si hablaban, si preguntaban por el chat. Me quedé con las ganas y me compré la torta galesa, que ahí vi que alguien mostró que hizo las cascaritas. Me compré las cascaritas, me compré las especias de repostería, todo en la dietética, así que en cuanto pueda lo voy a hacer. ¿De qué lugar? Y claro, ahora lo escuchaba al profe hablando de lo que le adicionan a las harinas comerciales. Y claro, yo hace como año y pico empecé a hacer el pan de masa madre y yo, por ejemplo, lo inicio en un frasco con agua y harina integral. Durante la semana lo voy alimentando y para el fin de semana ya tengo los frascos llenos de burbujas para hacer el pan que lo amaso el sábado o el domingo, ¿no? Después lo No, dejo 24 horas en heladera y lo cocino. Pero me claro. pasó esto, que si no he tenido harina de la dietética, con la que compro en el supermercado no fermenta, el frasco no hace burbuja. Y sí, es por la cantidad de adición de cosas que le ponen hierro, le ponen vitamina A. Uno cuando va a comprar el paquete de harina, ahí les dice. Y pasa lo mismo con la leche esterilizada. Ahí les va a decir la leche esterilizada, proceso UHT, o quiere decir ultra alta temperatura. ¿Qué hace la ultra alta temperatura? Mata todas las bacterias, por eso la leche no hace falta refrigerar, también mata todos los nutrientes, entonces hay que volver a adicionar. Entonces le van a adicionar con vitamina D, adicionada con vitamina B, adicionada con calcio, que todo eso al llevar ese, le quitó todo, toda bacteria, pero también le quitó toda posibilidad nutricional. El ser humano es especialista en la vida. Nosotros, por ejemplo, sal, ¿no? La sal fina, que es sal refinada. Esa sal lo único que es cloruro de sodio, no me aporta otra cosa. Sin embargo, utilizar sal marina va a tener la misma carga de sodio, o sea, a un hipertenso le tengo que hablar igual que la otra sal, pero la harina tiene los nutrientes de la son muchísimo, que cuando es la sal fina se lo elimina. Entonces ahí te vuelvo a decir, el Código Alimentario Argentino te exige que poco, entonces le adicionan hierro. Cuando vos querés hacer preparación tipo bolas o eso que se le llama, por ahí esa sal no te sirve para tener el hierro u otros ingredientes, no te sale bien. Pasa lo mismo con el azúcar se la refina. Lo único que me da a mí es sacarosa, no me da otra cosa. Sin embargo, si yo utilizo el mascabo o el azúcar negra, y hace que a mí, por lo menos, va a tener sacarosa, pero también va a tener nutrientes propios de la planta de la caña de azúcar. O sea, harina, sal, azúcar, leche, que son los cuatro blancos que decimos, hay que saberla tratar. No quiero decir que no se debe consumir. La persona que no tiene ningún problema, porque a veces no solamente tiene celiaquía, a veces tiene intolerancia al gluten, porque hay una enzima por ahí que no está
está produciendo bien. La harina no es malo para la persona sana, tampoco nada se consume en exceso, pero porque tiene una proteína que se llama gluten. Pero es mejor, como decir, que sea integral, que va a salir, en este caso la masa madre, mucho mejor. Y como el azúcar, yo recomiendo azúcar mascabo o azúcar negra, lo mismo la sal, recomiendo la sal marina. Y bueno, con respecto a los lácteos no podemos hacer nada porque el lácteo es un alimento fuerte de calcio, entonces siempre es recomendable recetar, porque al ser fuente de calcio, sobre todo en las mujeres, tienen que consumir mucho. Pero ¿qué pasa? A veces hay mujeres que dicen que mucho, pero pueden consumir derivados de la leche, como en el caso del yogur, que eso es algo que tiene más baja la lactosa. ¿Mm? Sobre todo el yogur. El yogur al componerse con el sistema de bacterias, me si pierden, y bueno, consuman azúcar negra, consuman harina integral y con lácteos, y por ahí la leche no les hace bien, bueno, consuman yogur o algunos tipos de queso que tienen una buena carga de calcio. Una No sé, preguntita, otra pregunta. una pregunta que acá dice, no sé si está en el tema pero de hoy, pero bueno. Dice, hay un leudante químico que es bicarbonato de amonio. Quiero saber si hay una proporción por kilogramo de harina. Sí, no lo utilizo. Es muy buen gasificante, pero es impresionante cuando vos lo abrís, cómo te irrita los ojos. ¿Viste lo que se utiliza por ahí en las, en las tinturas, eso? Es muy fuerte. No es malo, no es malo, pero nosotros prácticamente no lo utilizamos más el cremor tártaro que el bicarbonato de amonio. Y en cuanto a conservantes, con levadura se considera organismo y todo lo que les expliqué tiene un periodo de duración menor. Si me dicen qué pan quieren consumir, hagan el pan francés, porque el pan francés no tiene materia grasa, se pone duro al otro día, por lo menos no tiene esa carga de grasa en muchos casos para una mucho mejor. Más grasa tiene el pan, más tiempo dura. O sea, en el campo, acá en la zona de Corrientes, por ejemplo, pasaba el panadero y vendía lácteas que duraban 30 días. Claro, duraban 30 días porque tenían mucha grasa. La grasa a un medio de conservación de cualquier tipo de preparación. La grasa es un conservante natural. Este, y con respecto a eso, el bicarbonato de amonio, yo te estaba por decir que en algún caso se utiliza propionato de calcio para evitar que en él se formen hongos. Nutricionalmente ahí es bastante inocuo y aparte se utiliza muy poquito. O sea, si ustedes quieren hacer una preparación que dure bastante, pueden utilizar el propionato de calcio, que eso es inhibidor de la formación de hongos y de algunas bacterias. Si me dicen, y bueno, no es ningún, es bueno para eso, para conservar, como conservante y se utiliza en proporción de 2 a 5 gramos por kilo de harina. Se utiliza mucho. Si ustedes quieren conservar más pan, el propionato de calcio. Bueno, no sé si alguien más quiere. Estoy teniendo microcortes yo con el sonido. A la polvo. Hola. Hola. Ahí está. Estaba teniendo cortes con el sonido yo, por eso estaba preguntando. Bueno, yo no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy buena la clase, te están diciendo. Excelente la clase de hoy, que aprendieron un montón.
Pónganos de dónde son, porque hoy como se me cortó la reunión al principio, no les pregunté de dónde estaban, así que antes de saludar, o sea, de despedirnos, me encantaría saber de dónde son cada uno, así sabemos con Pedro. A ver, ¿de dónde son? Bueno, de Córdoba, de Bariloche, Mendoza, viene variadito, ¿eh? La Plata, ahí están. Río Negro, Villa Gesell, Si quieres, Pihue, Chile, bueno, Quilpué, yo soy de Corrientes. acá, acá tenemos también Chile, tenemos de todo, ¿eh? Bueno, está. ¿Viste? Bueno, yo los Bueno, dejo. eh, si quieres, sí, decime. no, en otra oportunidad hablamos de contaminación cruzada, bacterias que pueden contaminar los alimentos y ese tipo de cosas para cuidarnos. Sí, Si vamos a les saber. parece, yo no tengo problema. Sí, sí, pero En nosotros otra cocinamos oportunidad. un montón y nos hace falta a veces parar un poquito y que nos digan, bueno, esto se hace así, porque nosotros siempre nos vamos guiando por recetas de los abuelos, recetas, pero está bueno esto de saber. Yo te por ahí las recetas yo que tengo conocimiento, por ahí veo algunas, veo que editan mucho, ¿viste? Y te dice esto es así, 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 y después vos haces lo mismo y por ahí no te sale, pero que algunos secretitos nunca te van a ir. Por ahí algo que ellos esconden, no es que esconden, no se olvidan de decirlo o algo, y vos haces de la misma forma que te dijo y no te sale. Eh, Siempre hay algunos secretitos. Los secretitos en la cocina no te sirven para que te salga bien lo que preparas. Claro. Y hay bastantes, bastantes. Muy bien, sí, no, no, yo cuando cociné no Por dejé ejemplo, ningún el otro día secreto, hice aquafaba y la receta de... No, te digo que el otro día hice aquafaba, que la aquafaba es el merengue vegano que Ah, se hace con el jugo garbanzo. del, del garbanzo. Y la receta te decía hervir el agua, dejar, y que es mejor utilizar el garbanzo de lata, te sacas el jugo y te sale espectacular. Sin embargo, con el garbanzo que no es de lata, por ahí no te sale porque le pusiste más agua, le pusiste menos agua, y eso no te explican, ¿viste? Te dicen hervir el agua, hervir el garbanzo y utilizar el agua, pero ¿qué cantidad de agua? Entonces, si tenés duda y querés hacer un merengue, compra una lata de garbanzo, el garbanzo te va a servir para otra preparación, y el jugo ese te sale perfecto. Que esos son los secretos que por ahí no te dicen. Claro, y Te sí. dicen, claro, no se pone tanta agua, pues si no te va a salir. Así hay, eso estoy acordando, me acuerdo de muchas cosas, de muchos secretos que por ahí no te dicen. El otro día me preguntaban, por ejemplo, cómo hago pizza a la piedra. Yo, mira, para hacer una pizza a la piedra es un horno que te late 400 a 500 grados, que no te va a salir la pizza a la piedra. La pizza a la piedra se pone todos los ingredientes juntos, masa, salsa, queso, y en 4 o 5 minutos la vos sacás y está cocida. Pero si pones en tu horno de 200 grados, se te va a derretir el queso y la masa por ahí no va a cocinar bien. Entonces, hay tips que por ahí no te dicen. A mí me dicen, ¿puedo hacer piedra en mi casa? Y digo, no, haz la media masa, porque no tenés el horno que levante esa temperatura. Tiene que levantar mucha temperatura el horno para hacer pizza a la piedra. Y así son algunas cosas que en este momento no recuerdo, pero son secretitos que por ahí no te dicen, que nosotros cuando damos las clases, por ejemplo, en gastronomía, le enseñamos esos tips que por ahí no tienen. No sé si me quieren hacer otra pregunta o... No, la verdad que No importa. estoy muy súper agradecida por la clase que nos diste. La verdad que a mí me sirvió muchísimo. Sé que bueno, que acá están agradeciendo un montón. Les encantó la clase.
te comprometo para más adelante hablar también de la conservación y todo lo que es contaminación cruzada y todo. Lo vamos a tratar el tema más adelante. Así que la verdad que yo estoy súper agradecida, te agradezco muchísimo. Sé que fue bastante esto. Porque bueno, teníamos que arreglar, a ver cómo lo hacíamos, qué podíamos hacer, y para mí es muy importante que participes. Él ya participó el año pasado, nos hizo un escabeche espectacular el año pasado. Y bueno, la verdad que sí, con mango, sí, lo hicimos con mango. Y la verdad que bueno, yo quería que estés de vuelta, por eso te escribí, quería que estés, sos ya nuestro cocinero, también uno de nuestros cocineros de Deutsche Küche, y no podías faltar. Así que yo súper agradecida de parte de todos, la verdad que con todo el amor del mundo, como siempre, te recibimos. Y te citamos para más adelante para que nos hables un poquito más de todo esto, porque siempre queda corto, una hora queda corto. Sabemos bueno, hay muchas personas que ya se dejan esta horita y después se van rápido corriendo, por eso medio que siempre estoy tratando de cortar en la hora, porque sé que es un viernes y todo, pero la verdad que te cito para más adelante para que sigamos charlando. Perfecto, no hay ningún problema, agradecido, y cualquier duda tienen mi número, me preguntan, yo no tengo ningún problema en responder. Este, estoy en el grupo, Sí. como de verdad, o sea, si tienen alguna duda y me preguntan, yo no tengo ningún problema. A veces por ahí no respondo porque estoy dando clases, mi clase duran 4 horas de cocina y por ahí no puedo estar con el celular, pero siempre les voy a responder lo que yo pueda, por supuesto. Te agradezco muchísimo. La verdad que Así te que, mando un abrazo enorme, enorme, y bueno, y nos vamos a estar hablando y te vamos a estar preguntando seguramente. bueno, les agradezco entonces. Nos vemos la próxima, Muchas si Dios gracias quiere. por todo, por todo, y muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Les mando Chao. un beso enorme. Espero que Gracias. hayamos todos anotado, y cualquier cosa nos seguimos hablando por el grupo. El viernes que viene, prepárense que ya volvemos a cocinar. Que tenemos ya la receta, así que dentro de muy poquitito ya se las voy a pasar, que ya tengo los ingredientes y todo. Así que bueno, y espero que aprendamos hoy mucho con este tema de las levaduras. Les mando un beso enorme y espero que todas Gracias. las masas les salgan este fin de semana bien leudadas. Buen fin de. Chao, chao. Buen fin de semana.